Bienvenido a Ortografía Integral. Hoy me voy a referir a los 4 usos incorrectos del gerundio, teniendo en cuenta que es una de las construcciones verbales más difíciles de entender y por ende la que más frecuentemente induce a errores. Comencemos. Error número 1. La gramática normativa considera incorrecto el gerundio de posterioridad, es decir, el que indica un hecho posterior al verbo principal, como ocurre en los siguientes casos. Los policías persiguieron al delincuente atrapándolo 3 cuadras más adelante. Primero lo persiguen y después lo atrapan. Lo correcto es, los policías persiguieron al delincuente, quien fue atrapado 3 cuadras más adelante. El huracán azotó la isla dejando a su paso numerosas víctimas. Primero azota y luego ocasiona a las víctimas. El huracán azotó la isla y dejó a su paso numerosas víctimas. Porque aunque a primera vista parece que la oración es correcta, porque da un sentido de simultaneidad, no es así, ya que el gerundio existe para describir cómo se realiza la acción y no su resultado. El ejército acampó en la zona enfrentándose con el enemigo al día siguiente. El ejército acampó en la zona y se enfrentó al enemigo al día siguiente. Error número 2. El gerundio como oración de relativo, que es algo copiado del inglés donde sí es correcto. Vamos a ver ejemplos de estos errores. Hay una pareja de recién casados viviendo en el segundo piso. Hay una pareja de recién casados que viven en el segundo piso. Leyó un comunicado denunciando la corrupción en la universidad. Leyó un comunicado en el que denuncia la corrupción en la universidad. Se aprobó una ley regulando las importaciones. Se aprobó una ley que regula las importaciones o para regular las importaciones. En todos estos ejemplos es evidente que el gerundio está describiendo a los sustantivos recién casados, comunicado y ley, que es una función que le corresponde al adjetivo, porque no debemos perder de vista que el gerundio es esencialmente un modificador del verbo, es decir, un complemento circunstancial, y todo el gerundio que no pueda cumplir esta función se considera incorrecto, a excepción de 2 gerundios que sí han sido plenamente admitidos como adjetivos, que son hirviendo y ardiendo. Por lo tanto, son correctas oraciones como tráeme una olla de agua hirviendo, no hirviente, y los manifestantes llevaban antorchas ardiendo, no ardientes. Error número 3. El gerundio español no puede tener un sujeto al cual anteceda una preposición. No es correcto decir, con el profesor dando clases aún no podemos salir del aula. Ni este libro es sobre nuestros próceres luchando por la libertad. O hablábamos de Bolívar cruzando los Andes con sus tropas. Puesto que tienen un marcado valor circunstancial, se deben sustituir por la oración circunstancial correspondiente, o valiéndonos del gerundio absoluto. Dando la clase el profesor no podemos salir del aula. Es absoluto. Este libro trata de la lucha de nuestros próceres por la libertad. Hablábamos de cuando Bolívar cruzó los Andes con sus tropas. El cuarto error es el uso del gerundio como partitivo. No es correcto decir, han aumentado alarmantemente los casos de SIDA, siendo los jóvenes los más afectados, ni existen numerosos países hispanohablantes, estando Guinea Ecuatorial entre ellos. Lo correcto es, los casos de SIDA han aumentado de forma alarmante, especialmente entre los jóvenes, o existen numerosos países hispanohablantes entre los que figura Guinea Ecuatorial. Y finalmente, aunque no hay motivos para considerar que 2 gerundios consecutivos son gramaticalmente incorrectos, pueden resultar malsonantes. Lo conocí estando estudiando. Llegó estando cerrando el negocio. Lo conocí cuando estaba estudiando. Llegó cuando estaban cerrando el negocio. Ahora bien, existen los casos en los que el gerundio aparece adjunto al complemento directo y es correcto. Pero en algunas ocasiones esto puede resultar ambiguo, algo que es contrario a la buena redacción, de manera que ante estas situaciones lo ideal es dejar claro nuestro mensaje, aunque haya que reformular la oración. Vimos a tu hermana caminando por la playa. Estaría bien si es la hermana la que va caminando. Caminando por la playa vimos a tu hermana, si somos nosotros. Y una buena idea es añadir el pronombre personal. Vi a Luis cuando estaba paseando. Como no sabemos quién era exactamente que estaba paseando, podemos decir,
vi a Luis cuando yo estaba paseando o vi a Luis cuando él estaba paseando. Porque si bien en una conversación normal es un dato irrelevante, un detalle como este podría ser determinante, lo mismo en un juicio que en una obra literaria. Siempre hay que tener en cuenta que lo que uno expresa debe tener sentido, porque de eso se trata la comunicación. Y el gerundio requiere de mucho sentido común, porque no sería correcto decir, desde el balcón podíamos ver abedules floreciendo. No solo porque estaría usurpando el lugar del adjetivo, sino porque se trata de un proceso que es difícil de captar a simple vista. Lo correcto es emplear el adjetivo. Desde el balcón podíamos ver abedules florecientes. Para referirnos a un proceso gradual y relativamente lento, debemos emplear el verbo estar. Visitaron a los niños que se estaban recuperando. El pelo le está creciendo rápido. Constituye en excepción el gerundio descriptor de imagen. Es un gerundio que algunos han llamado de título de cuadro o de pie de foto y se usa para describir brevemente una pintura, una escultura o una fotografía. Por ejemplo, niños comiendo uvas y melón, es un cuadro de Murillo. La libertad guiando al pueblo. El presidente recibiendo al embajador de Colombia, es un pie de una fotografía. También es una excepción el gerundio de obligación. Este gerundio se emplea para indicar que alguien debe estar, hallarse o permanecer en cierto lugar haciendo lo que le corresponde hacer. Hasta hace unas décadas, el lugar de una mujer era su casa, dedicándose a su marido y a sus hijos. O mi lugar está aquí, ayudando a mis compañeros. Y por último, es válido recordar que el pasado del gerundio se forma mediante un auxiliar, por lo que no es correcto decir ni obtuviendo ni retuviendo, como aparece en estas dos imágenes tomadas al azar. Y con esta recomendación me despido por hoy. Espero que te haya resultado interesante, pero sobre todo útil. No olvides regresar a Ortografía Integral la próxima semana para continuar conversando de qué decimos cuando hablamos. Hasta entonces, un saludo y muchas gracias.